y que indudablemente el sistema solar es un sistema heliocéntrico, tiene al Sol como centro, los planetas giran alrededor de su eje cada día y alrededor de sus órbitas cada año. Esto hoy nos parece una tontería, pero vean ustedes lo que realmente dieron decir estos experimentos y la cantidad de discusiones tontas, algunas de ellas incomprensibles, que provocaron. Galileo intentó medir la velocidad de la luz, porque claro, con el telescopio él veía cosas muy distantes, también en cierto modo fue descubridor del microscopio, y la luz le atraía mucho. Entonces quiso medir la velocidad de la luz con unos amigos en Florencia, se subían a colinas y apagaban, oscurecían y hacían que las linternas no que se encendieran, lo hacían con cortinillas para que realmente se vieran, y él llegó a la conclusión de que la luz o era instantánea o era velocísima, pero no cayó en la cuenta de que si se usaban distancias como la de la Tierra a Júpiter para mirar los eclipses y esto, sí se podía, y un italiano, Cassini, y un astrónomo danés, Remer, unos años después, midieron la velocidad de la luz. La medida de la velocidad de la luz es algo increíble, porque la velocidad de la luz no es simplemente que vaya muy corriendo, y que nos permita hoy pues, ver un partido de tenis o de fútbol que se juegue en Europa o en China o en América. Es que realmente lo de la luz, cuando vamos a abrir la puerta del garaje y apretamos un botoncito, la luz está metida hoy por todos lados, como yo comentaré ahora un poco adelante. Pues la luz fue también la que el otro gigante de la revolución científica, Newton, que nace precisamente el mismo año que muere Galileo, el año 1642. Y entonces Newton tiene, en principio, una intuición increíble para aquella época. ¿Cómo empieza el universo? ¿Cómo empieza? Fíjense que ahora ya sí más o menos lo sabemos, pero en el siglo XVII no se sabía nada. Y entonces dice Newton, me parece probable que Dios en el comienzo formara la materia en forma de partículas masivas, impenetrables, sólidas, móviles, de tales tamaños y tales formas y en tales proporción al espacio como más apropiadas para el fin para el que la formó. O sea, él descubre la ley de la gravitación, la primera ley importante. Si hubiera sabido, además, todas las otras leyes que yo les he dicho a ustedes antes, pues indudablemente no hubiera tenido duda para escribir esta frase. Pero aquí escribe probable, porque él lo único que tenía seguro era lo de la ley de la gravitación y algo otro muy importante, la luz. Él es el que le mete mano al problema de la luz, donde fracasaron gente de la categoría de un filósofo como Descartes o de un escritor como fue Goethe. Se equivocaron rotundamente, pero Newton, con experimentos simplicísimos, acertó. Lo que hizo Newton fue simplemente eso, lo que todos más o menos vemos, cómo la luz blanca se descompone en los colores del arco iris, el rojo, el amarillo, el anaranjado, el verde, el azul, el violeta. Eso. Y que tuvo la intuición de que estaba constituida por corpúsculos, o sea, la luz tenía naturaleza corpuscular. Hasta tal punto revolucionó Newton la ciencia de su tiempo que uno de los poetas más famosos de aquella época le dedicó este verso tan bonito, lo voy a leer primero en inglés. Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be in all God's light. La naturaleza y las leyes de la naturaleza yacían escondidas en la noche. Y dijo Dios, hágase Newton, y todo fue luz. O sea que realmente Newton abre el universo en el sentido de que ya se puede ver con la luz. Él creyó que esta era la luz, la visible. Ahora, como veremos más adelante, la luz se extiende a la derecha y a la izquierda de ese espectro a todos los tipos de luces que muchos de ustedes conocen. El secretario de la Royal Society, donde Newton era presidente, fue también un científico de mucha categoría que tuvo que sufrir mucho, porque Newton, como todos los grandes genios, creo que era insufrible. Y este pobre secretario, que fue también un gran científico, creo que le aguantó muchas manías. Pero Hooke es famoso porque descubre las células. Las células es realmente lo más importante de los seres vivos. Es un descubrimiento, nadie sabe exactamente cómo se hicieron las células primeras,
más o menos sí se va uno aproximando, pero y él la hizo de células que no estaban vivas, estaban muertas del corcho, pero escribió esa micrografía con unos dibujos excelentes el año 1665, al mismo tiempo que Newton está haciendo sus grandes descubrimientos, y esto, como veremos un poco más adelante, fue realmente clave para el desarrollo de la biología y el conocimiento de la vida. Dejando ahora estos descubrimientos, vamos a irnos un poco a la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, para saber lo que es la vida, lo que son los seres vivos, lo primero que tenemos que saber es de qué están hechos, cómo están hechos y cómo funcionan. Entonces, desde tiempos de los griegos, del siglo X antes de Cristo, ya empezaron los griegos a darle vuelta de qué estaba hecho el universo. Y llegaron a la conclusión de que estaba hecho de 4 elementos. Lo que llama el agua de Tales, el fuego de Heráclito, la tierra de Eratóstenes, el aire de Anaxímenes. Llegaron a esa conclusión. Y dirán ustedes, bueno, pero eso era muy burdo. Esto fue el siglo X, siglos antes de Jesucristo. No, el siglo XVIII, si van ustedes al Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla celebró unas procesiones, eso es típico de Sevilla, que salieron de la fábrica de tabaco precisamente, 4 carrozas con los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, y unas pinturas que están en el museo preciosas dedicadas a estos 4 elementos. Eso fue en el año 1747, o sea que a mediados del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, todavía lo que sabía el hombre sobre la composición del universo y suya eran estos 4 elementos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues tonterías que empiezan a ser experimentos muy sencillitos, pero experimentos que le llevan a conocer la verdad. El primer experimento que ha pasado a la historia, como el primero que se hace en la historia de la química, fue de un iatroquímico, eran químicos que eran médicos, eran farmacéuticos, belga, que en la primera mitad del siglo XVII hizo este experimento tan sencillo. Cogió una macetita, puso una ramita de sauce, puso una cantidad de tierra que la pesó después de secarla adecuadamente, incluso le puso una placa de metal para que no le cayera polvo, y durante 5 años la estuvo regando. Bueno, ¿qué pasó? El hombre, lo que veía naturalmente, creía que era lo que era, pero se convenció haciendo la medida experimental. Lo que había perdido la tierra de peso y lo que había ganado el árbol en que se había convertido la plantita. Claro, lo único que le había echado era agua, y llegó a la conclusión: las plantas son agua. Y como los animales se alimentan o directamente de las plantas o unos a otros a través de las plantas, bueno, pues todo el mundo vivo es agua. Lo curioso es que este señor es el que descubre que hay distintas clases de aire. El aire que respiramos es el oxígeno, y el que se desprende del dióxido de carbono. Todavía no se sabían estos gases, pero él ya ve que hay distintos tipos de aire, y introduce la palabra gas del griego caos, y descubre los gases intestinales, que naturalmente los gases de la putrefacción son distintos de los de respiración o de, en fin, los que se producen en las reacciones químicas. Pues no cayó en la cuenta de que el gas que él mismo bautizó como el gas de madera, porque al quemar la leña le salía un gas, que indudablemente podía haberlo cogido del aire la planta, pues no cayó en la cuenta. Él no cayó en la cuenta de que la planta, además de coger agua por las raíces, estaba cogiendo, por las hojas, se estaba cogiendo dióxido de carbono. Y otra cosa que se le fue, y que indudablemente yo se la cuento ahora a mis nietos cuando entendemos la chimenea, que la leña echa fuego. El sol que realmente ha metido la planta a través de sus hojas está allí metido en la leña, y uno lo puede sacar simplemente con ponerla a arder. También se le fue. O sea que él llegó, haciendo un razonamiento muy riguroso, muy científico, a la conclusión de que el mundo vivo es agua. Un siglo después, un alquimista, que en cierto modo supone la transición a la química, Brandt, descubre el fósforo. ¿Dónde se descubre el fósforo? Ya han visto ustedes que el fósforo es esencial como el elemento de la vida energética. Bueno, pues
Este señor estaba buscando en la orina, y dirán ustedes, ¿y por qué en la orina? Bueno, pues porque la orina tiene color, el que tiene, de oro. Y él buscaba la piedra filosofal. Entonces cogió unos cuantos litros de orina, le quitó el agua, la evaporó, y después la calentó más fuerte, lo que se llama calcinar, como hace la cal de Morón, calcinó, y cuando volvió al día siguiente, no había luz eléctrica como es lógico, se encontró que la retorta donde había evaporado y calcinado estaba llena de luz. Por eso le llamó fósforo. Pitágoras había bautizado al lucero del alba como fósforo, y este Brand es el que le da el nombre al fósforo. Es el primer elemento químico que se descubre y que supone en cierto modo la transición de la alquimia a la química. Después de este descubrimiento, el agua. Mire usted que el agua nos rodea por todos lados y sabemos que puede ser agua líquida, ser vapor, todos sabemos que se evapora, que viene a los polos, que se condensan, que se hace nieve, muchísimas cosas sobre el agua. Y que es indispensable para nuestra vida, para la agricultura. Bueno, indispensable, ya volvemos aquí al sentido de la medida. Los agricultores no quieren ni sequía ni riadas, O sea que siempre el agua en sus justas proporciones, porque si no se ahoga uno. Pero ya este Píndaro, de alguna manera, esto es en el siglo VI, V antes de Jesucristo, en las termas de Caracalla escribe en griego, y dormen Aristón, el agua es lo mejor. Ya intuían, lo mismo que los experimentos que le he descrito a usted, el agua. Bueno, pues el agua, aparte del fósforo, es la clave para empezar una química muy en serio. Porque se descubre la pila de Volta, la de las linternas, estas pilitas que usamos para toda clase de electricidad, lo descubre Volta, y entonces con esas pilas se hace la rotura del agua, la electrolisis, que se llama la rotura por la electricidad del agua. ¿Y qué resulta? Pues nada menos que el agua está hecha de dos elementos que son gases: el hidrógeno, generador o hacedor de agua, y el oxígeno. ¿Esto quién lo hizo? Lavoisier. Aparte de algunos otros, Lavoisier es el primero que coge estos conceptos, se equivoca, como era lógico que se equivocara, al creer que la luz era un elemento químico, que el calor era un elemento químico, pero en fin, más o menos lo que se conocía entonces de metales y no metales, de ácidos y de bases. Él hace, esta en la primera tabla de elementos químicos, con 33 elementos químicos, y publica su Tratado de Química el año 1789. Los españoles tienen 3 elementos químicos: el platino, el wolframio y el vanadio, y pudieron tener 10. Si no hubieran sido, en fin, tan como somos los españoles que lo dejaron, vinieron los ingleses que se aprovechan de lo que sea y descubrieron todo lo que se llama la serie del platino, el rutenio, el rodio, el paladio, etcétera. Pero eso los españoles tienen 3 y pudieron tener 10, que es la 10ª parte de los elementos que se conocen y que más o menos es el puesto que ocupa España en el consorcio mundial. Pero en fin, esto simplemente para que vean ustedes que Lavoisier fue el primer gran clasificador, pero tuvo la mala suerte de que le tocó vivir en la época de la Revolución Francesa. Y ya saben ustedes lo que pasa en las revoluciones, que le cortaron la cabeza. Él tuvo su ayuda en su mujer, lo mismo que yo la tengo. Yo espero que a mí no me corten la cabeza y que su mujer no haga lo que ella hizo, que voy a decir ahora. Una cosa muy importante también que hizo Lavoisier es la primera ecuación química. Es decir, que cuando hay una reacción, hay una modificación de las sustancias que están entre ellas reaccionando, lo que hay es lo mismo al principio que lo que hay al final. El azúcar de las uvas, el mosto de uva, se convierte en alcohol y en ácido carbónico. Y lo que hay de azúcar es lo mismo que hay después. Esto cuando todavía no había símbolos químicos. No había símbolos químicos, ni se conocían los átomos ni la molécula, fue indudablemente una verdadera revolución. Pero Lavoisier tuvo la mala suerte de que le cortaran la cabeza. Después, aunque él se equivocó al considerar que el calor era un elemento químico, un americano que se vino a Europa un poco aventurero, y lo hicieron conde de Rumford, se casó con su viuda y tuvo el descaro, se separó después, 4 años después, decir que Lavoisier había tenido mucha suerte de que le cortaran la cabeza.
Pasa a la siguiente. No lo han entendido, que Lavoisier había tenido mucha suerte de que le cortaran la cabeza. Él se casó con la viuda y a los 4 años se separó otra vez. Pero el comentario que hizo con esa desvergüenza se descaró que Lavoisier, el pobre, había tenido suerte. Vamos allá a la tercera y última parte de la charla. Es la que estamos viviendo. Las grandes teorías de la ciencia se hacen en el siglo XIX. La teoría de los átomos, la teoría atómica, la teoría molecular, la teoría celular, la teoría de la evolución, la teoría de la herencia, la teoría electromagnética. Todas estas teorías son del siglo XIX. Yo voy a escoger simplemente la esencia, para no cansarles y por los límites que me impone la conferencia. Esto es lo que Darwin, que cuando publicó su libro el año 1861, se agotó el mismo día, la edición, porque realmente fue algo que la gente no se esperaba y que es una cosa, por otro lado, tan lógica, que es que realmente la evolución del universo es un hecho, que en vez de que Dios haya estado pues creando cada cosa, poquito a poquito, tal, el elefante o la jirafa o el burro no, hubo una evolución desde el principio que Darwin lo captó. Y es muy bonito el ver cómo él describe su teoría diciendo que hay grandeza en esta visión de la vida con sus diversas potencias. Habiendo sido originariamente insuflada por el Creador en unas pocas formas, o en una, y que mientras este planeta ha estado girando de acuerdo con la ley de la gravedad, de un comienzo tan simple, infinitas formas más bellas, más admirables, han sido y siguen evolucionando. Esta es la teoría de Darwin resumida. Una cosa que hoy entendemos perfectamente, pero que también fue unos motivos. Incluso ahora hay gente un poco fanática que no quiere admitir los hechos científicos. Después, un fraile agustino, en lo que entonces era Austria, ahora es Checoslovaquia, en Brünn, hace unos experimentos con guisantes y descubre la teoría de la herencia. Eso fue el año 1865. La teoría de la herencia que escribió Mendel, pues estuvo ignorada durante casi medio siglo. Pero yo les voy a hablar a ustedes de un siglo después, del año 56, cuando yo voy a Dinamarca precisamente a estudiar la genética bioquímica en las levaduras. Las levaduras, verán ustedes, que están llenos de premios Nobel. Cada vez que dan un premio Nobel, ahora en biología, siempre investigando con la levadura. La levadura de la cerveza o del pan es realmente fabulosa para hacer estudios científicos. Pues bien, yo voy a Copenhague a estudiar la genética de la levadura y allí está Chío, un investigador que había traído Alvareda y Sánchez Monge a Auladey para hacer una mejora genética de los trigos y de los centenos por aquella zona de Aragón. Yo me formo como citogenético con Chío. Y cuando voy a Copenhague, el año 56, entonces me entero que él ha descubierto que el número de cromosomas que tenemos los humanos es 23 pares. El año 56, fíjense, ya algunos de nosotros casi éramos viejos en esa época. El año 56 es cuando se descubre realmente el número de cromosomas humanos. 3 años después se descubre que hay uno de ellos que puede tener 3 en vez de 2, el cromosoma 21, y que es la cosa del mongolismo. Fíjense, lo que estoy ya diciendo de la época nuestra en cuanto a los cromosomas, pero de momento eran los cromosomas. Bueno, pues en esta misma fecha empieza la revolución de los desguaces, el deshacer, para ver realmente lo mismo que los niños con cualquier juguete, rompen aquello para ver lo que hay dentro, pues empezaron a darle vuelta a los científicos a ver los cromosomas a niveles de estructuras más inferiores. ¿Y qué descubren? Bueno, esto no es inmoral en absoluto. Esta es la molécula básica de la vida, lo que se llama
el DNA, el ácido desoxirribonucleico. El nombre es muy rimbombante, es una molécula relativamente simple, es la que sintetiza Conver, y una muy parecida, Ochoa, por la que le dan el premio Nobel, y entonces esta molécula es la que contiene los genes. Cada uno de nosotros tenemos del orden de unos 25.000 genes, y cada gen tiene aproximadamente del orden como si fuera un rosario de 1000 cuentecitas. Cada eso es un gen. Y fíjense ustedes la revolución que hay ahora mismo cogiendo y cambiando las letritas. Es como nosotros somos como una enciclopedia de cientos de volúmenes, cada uno con miles de páginas. Lo fácil que es equivocarse en las letras. Bueno, pues este mensaje que está escrito en nuestros genes, ahora verán ustedes, se lee con una precisión tal que casi no se equivoca. Como se equivoca indudablemente leyendo, quien tiene que leer, indudablemente es causa de un trastorno genético y puede ser de una enfermedad más o menos grave. Bueno, este es Conver, el que descubre realmente cómo se hace esta molécula. Conver estuvo aquí en Carmona el año 2001. Yo le mandé la carta al alcalde porque escribió unas palabras preciosas sobre Carmona diciendo que era una ciudad única, la que realmente a él, que tiene tantísima experiencia, él es judío, su nombre real es Cuellar, no Conver, Cuellar, pero su abuelo le cambió el nombre para que no hiciera el servicio militar. Los judíos saben todas las estrategias para hacer lo que sea. Entonces aquí tienen ustedes a Arthur Conver con mi mujer y conmigo en el Arco de las Puertas de Vida. Este año le dan, el año pasado, le dan el premio Nobel a su hijo. Su hijo ha descubierto esta maraña, esta madeja, que es la que lee el mensaje que está escrito en el DNA y cómo se replica para hacer lo que se llama del DNA el RNA, el ácido, y de ahí ya realmente se traduce el mensaje genético en las proteínas, en la carne de que estamos hechos. Bueno, termino ya con la evolución y con la... Me parece que no voy muy mal de tiempo. Voy a acabar bastante pronto. Esto es simplemente decirle a ustedes, cuando los físicos creyeron que ya se había agotado la física, que no había nada que hacer, supongo que los profesores, los catedráticos le dirían a los alumnos lo que muchas veces le dicen, mira, por aquí no tiene que hacer, ve y colócate en donde sea, por ahí, que aquí esto realmente se ha acabado. Bueno, pues eso es lo que le decían los profesores de física a sus alumnos, que la física... Y entonces Planck, que quiso ser músico, pero se dedicó a estudiar no la luz, descubrió lo que se llama el cuerpo negro. No voy a entrar ahora mismo en los cuerpos negros porque es una cosa muy curiosa. Pero Planck estudia la luz y se da cuenta que la luz, lo que decía Newton es verdad, que está hecha de bolitas, de partículas, de corpúsculos. Y es la teoría cuántica de Planck. Einstein, judío y listo como él solo, que estaba cerca de Planck, inmediatamente cogió la idea de Planck y sacó la famosa ecuación que ahora veremos más adelante, esta de que la energía y la masa son equivalentes y se relacionan por el cuadrado de la velocidad de la luz. De hecho, usted cuenta la luz, que tiene un valor inmenso, 300.000 kilómetros por segundo, la luz del sol a nosotros nos llega en 10 minutos, antes que el AVE llega de Sevilla a Córdoba, pues fíjense ustedes, eso elevado al cuadrado. Esto quiere decir que un kilo de masa produce del orden de 1 trillón de 10 a la 17 unidades de energía de julios. Bueno, pues después de la luz visible empiezan a descubrirse la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, por el lado donde la luz es más intensa, los infrarrojos, las ondas de radar, la de la radio, la de la tele. Fíjense ustedes lo que ha salido de ahí, de la teoría de Planck y de la teoría de Einstein, que ya no eran teorías porque estaban en cierto modo corroboradas por la experiencia. Pero la ecuación de Einstein a la gente no le llegaba todavía, no se la creían. ¿Cómo se va a convertir la energía? Si el universo empieza siendo luz, de ahí sale la materia, de ahí salimos nosotros, de la luz, de la energía, y al revés. En el sol está saliendo, se está quemando allí la materia y está saliendo la luz que nos llega a nosotros. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, pues un inglés, Blackett, el año 35, hace este experimento tan sencillo de utilizar los rayos gamma, un corpúsculo de esa luz energética de rayos gamma es capaz de desdoblarse, de desintegrarse en una partícula de electricidad negativa
el electrón, y su antipartícula, el positrón. O sea, se puede hacer de un corpúsculo de luz dos partículas, la partícula y su antipartícula, y al revés. Cuando una partícula y una antipartícula se encuentran y colisionan, se pueden convertir en energía. Esto, el descubrimiento de que realmente había partículas elementales y que estas partículas elementales eran realmente la base de los átomos, pues realmente fue una revolución enorme. Les voy a decir a ustedes lo que pasó. En fin, hemos hablado antes de la literatura y de la ciencia. Lo que pasó en nuestra universidad, donde había sido también estudiante, el gran andaluz universal. Nuestro poeta de mover, Juan Ramón Jiménez, estaba en el limbo, como suelen estar los poetas, pensando y haciendo sus poesías. Y cuando los físicos, a base de jugar con las bolitas, con los átomos, los habían roto, pues entonces Juan Ramón le echa un piropo enorme al átomo, porque átomo, ya saben ustedes que quiere decir, viene del griego, que no es divisible. Tomo es cortar y A, una partícula negativa, no se puede dividir, el átomo no se puede dividir, y por eso dijo Juan Ramón que era tan bello, tan hermoso. Lo más bello es el átomo último, el solo indivisible, y que por serlo no es ya más pequeño. O sea, el átomo, no se enteró Juan Ramón de que realmente el átomo estaba hecho de partículas y que se rompía, y que esa rotura, ese desguace, cuando se desguazan las células, cuando se desguazan los átomos, cuando se desguazan las moléculas, es cuando realmente se hacen descubrimientos a una velocidad de vértigo. En la siguiente, vean ustedes muy rápidamente lo que ocurre en el Sol. Es lo contrario, cuando se fusionan, el universo está hecho casi todo de hidrógeno. 90 y tantos por ciento, 93% es hidrógeno y 7% es helio. Pues todo el universo, todas las estrellas, están hechas de los mismos átomos, son aproximadamente 100. Pues las estrellas son los crisoles donde se fabrican todos los átomos que existen en el universo, los mismos en todo el universo. Eso no se lo creían hace un siglo, los grandes filósofos decían, pero ¿cómo va a ser posible que sepamos de qué están hechas las estrellas? Pues lo sabemos con tanta precisión como que están hechos nuestros cuerpos o lo que está en nuestro entorno. Con esto termino. Yo les puse a ustedes al principio cómo se creía que las plantas simplemente pues con la tierra y el agua y la luz pues fabricaban su materia viva. Hoy se sabe que las plantas lo que cogen de la tierra y del aire son moléculas pequeñitas, unas cuantas, el agua, el fosfato, el nitrato, y con estas moleculitas y con la luz del sol empiezan a hacer juegos y construyen la materia vegetal, la biomasa, que es realmente lo que constituye todo el mundo vivo, tanto el vegetal como el animal. O sea que gracias a la luz se hace entonces la materia vegetal. El desguace que se hizo con los átomos se hizo con las células. Y yo estuve en Berkeley cuando realmente se empiezan a hacer estos experimentos de desguace de las células. Romper las células, sacar los órganos, los cloroplastos, romperlos, así llegar hasta el nivel más íntimo. Y por eso se conocen hoy estos procesos con esta eficiencia. Y si la tecnología imita un poco a la naturaleza, pues es posible que haya un avance en la nanotecnología o la biotecnología que realmente nos deje a todos sorprendidos. La reacción más importante que hay hoy en nuestro planeta es la rotura del agua por la electricidad que viene de la luz. La luz hace electricidad y la electricidad puede romper al agua. Este experimento lo hicimos mi hermano Pepe y yo en la casa de Pepita, ahí en la plaza, con Antonio Martín Herrera, que les he dicho a ustedes antes, y descompusimos el agua en hidrógeno y en oxígeno, simplemente con la electricidad. Si se pone el hidrógeno y el oxígeno juntos, pues entonces eso, ojo, porque es lo que se llama la mezcla detonante, es extraordinariamente explosiva. El hidrógeno va a ser seguramente el combustible del futuro, con lo que andarán nuestros coches y el Concorde y todo. O sea que fíjense, con la luz se puede hacer la descomposición del agua, ahí se tiene el hidrógeno y el oxígeno, que son realmente una fuente de energía increíble. Hasta tal punto que nosotros con el experimento ese rompimos el recipiente de vidrio, hizo un agujero en el techo y nos quitó la nariz y los ojos de milagro.
Y el abuelo de Rojas, que era el mancebo de mi tío Luis, dijo un comentario muy a propósito: la juventud es muy atrevida. Eso es lo que dijo cuando se enteró del experimento que habían hecho los sobrinos del tío Luis. Iba a hablar del Big Bang y simplemente decirle a ustedes lo que es ya, que está corroborado. La teoría del Big Bang, que la propone el físico, un sacerdote, por cierto, belga, hacia los años 30, muy amigo de Einstein, y que el año 78 le dan el premio Nobel a Penzias, a Wilson, porque realmente ven los restos de esa explosión de luz, el resplandor de esa explosión de hace 15.000 millones de años, y el año pasado se lo han dado a estos dos, a Mather y Smoot, que con la ayuda del satélite COBE, que estudiaba las radiaciones estas cósmicas de las microondas, pues han corroborado de una manera ya incuestionable que el universo nace con el Big Bang, con la gran explosión de luz. Y ustedes dirán, ¿y nosotros qué? Lo que yo había dicho, ¿y nosotros qué? Ya sabemos cómo empezó, ya sabemos cómo ha evolucionado, ya sabemos que estamos aquí, ya sabemos cómo somos hijos de los gametos del padre y de la madre, y que de una célula nacemos, ¿Y después qué? Bueno, pues no lo sabemos. Esa es la realidad. Si después de la muerte hay algo o no hay nada, si vamos a ser ceniza, si todo va a ser oscuridad o si todo va a ser luz, pues no lo sabemos. Entre tanto que no lo sepamos, yo creo que quizás leer esta oda de Fray Luis de León a Felipe Ruiz, y con esto sí que termino la conferencia. ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo y contemplar la verdad pura sin velo? Allí, a mi vida, junto a mi vida, allí a mi vida, que no sabemos cuál es la vida eterna, allí a mi vida junto, en luz resplandeciente convertido, en luz resplandeciente convertido. O sea, la materia que somos, indudablemente, se queda aquí. Eso sabemos perfectamente como químicos, lo que es la materia viva, de qué está hecha. Después cuando se quema en el tanatorio, la ceniza, eso no queda. Pero lo que decía al principio de cuerpo y alma, materia y espíritu, ¿qué puede haber? Puede haber algo del hombre que sea convertible en luz. ¿Se puede uno realmente convertir en luz resplandeciente? Allí a mi vida junto en luz resplandeciente convertido, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido, y su principio propio y escondido. Entonces veré, con la luz en que estoy convertido, veré cómo la soberana mano echó el cimiento tan a nivel y plomo, como hacen los buenos albañiles. Muchas gracias. Creo que la conferencia ha sido espléndida y responde a lo que esperábamos. Felicitamos todos a nuestro conferenciante inaugurador de este ciclo y quedan ustedes emplazados para el próximo día 30, en el que Enrique Valdivieso va a hablarnos de Valdés Leal en Carmona, o el que estuvo en Carmona y qué fue de lo que hubo en esa iglesia conventual de Santa Clara. Buenas noches y muchas gracias.